Durante décadas, Hollywood fue el centro del poder, la fama y las grandes mentiras. Allí se escribieron guiones que vendían sueños, pero las verdaderas historias se escondían en los camerinos, en los bares y en los contratos firmados a puerta cerrada. No todo era brillo, no todo era aplausos. Mientras el público aplaudía, en los estudios se cocinaban odios, traiciones y venganzas. Actores y actrices que afuera fingían ser estrellas intocables, por dentro eran despreciados, odiados, temidos. Algunos lo sabían y lo usaban a su favor, otros nunca lo admitieron. Esta no es la historia de su talento, es la historia de sus peores secretos. Aquí no hay finales felices, solo verdades que muchos intentaron borrar. Prepárate para conocer a los actores y actrices más odiados y despreciables de la época dorada de Hollywood. Kirk Douglas no necesitaba ensayar sus papeles para interpretar al tipo más temido del set. Esa era su personalidad real. En los rodajes, los guiones parecían opcionales para él. Los directores apenas servían como adorno. Era conocido por imponer su voluntad sin importar las consecuencias, cambiaba escenas, aplastaba ideas ajenas y humillaba a quien se le pusiera enfrente, todo bajo la excusa de proteger su estatus de estrella. Cuando alguien intentaba enfrentarlo, tarde o temprano pagaba las consecuencias. Porque Douglas tenía amigos poderosos, demasiados secretos guardados y cero escrúpulos para utilizarlos. Detrás del camerino las cosas eran peores. No había productor que se atreviera a ponerle límites, y muchas actrices aprendieron rápido que Douglas no entendía el significado de la palabra no. Las carreras se destruían en una noche, las reputaciones se arruinaban con una sola llamada. No fue coincidencia que muchas jóvenes talentos simplemente desaparecieran del radar después de rodar junto a él. Algunos lo susurraban, otros preferían mirar para otro lado. Nadie quería enfrentarse a su poder. Lejos de las cámaras, sus fiestas eran campos de batalla disfrazados de glamour. Se sabía que peleaba, chantajeaba y hacía enemigos sin esfuerzo. Su fama de vengativo iba mucho más allá de los estudios. Quien se interponía en su camino, tarde o temprano lo pagaba, y a veces el precio no era solo profesional. Nadie quería enemistarse con Douglas porque sabían que el golpe vendría, y no necesariamente de frente. ¿Hasta cuándo protegió Hollywood a este tipo de personajes? Hollywood no hizo famosa a Judy Garland por su talento. La fabricó como producto, como muñeca perfecta para vender ilusiones. Desde su niñez, la sometieron a un régimen brutal de dietas, sustancias y contratos inhumanos. Lo que el público veía era una sonrisa forzada. Lo que había detrás eran lágrimas, gritos y médicos de guardia. La industria la quebró antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba firmando. Sus compañeros evitaban tratarla demasiado de cerca. Judy no era estable, y no por capricho, sino porque la habían llevado al límite. Cambios de humor, ataques de histeria, escenas fuera de control, todo era parte del precio que pagaba por sobrevivir en ese ambiente. Directores y productores la trataban como mercancía defectuosa que seguía vendiendo entradas. En los camerinos se escuchaban discusiones que jamás se filtraron a la prensa, porque todos sabían que lo importante era proteger la marca, no a la persona. Cuando las luces se apagaban, quedaba sola. Sus amigos la abandonaban, sus parejas la traicionaban, y los estudios la reemplazaban por rostros más jóvenes y frescos. El público la amaba en pantalla, pero nadie quiso sostenerla cuando tocó fondo. Se convirtió en leyenda, no por su final, sino porque nunca pudo vivir como una persona normal. Errol Flynn fue el prototipo del galán de Hollywood, arrogante, seductor, impredecible, pero lo que mostraba ante las cámaras era apenas una versión muy light del personaje real. En los sets era un problema constante, se burlaba de los directores, improvisaba hasta arruinar escenas enteras y trataba a sus compañeras como si fueran parte del mobiliario. Su respeto por el trabajo ajeno era nulo, porque sabía que su nombre vendía entradas, aunque su comportamiento hundiera proyectos. Sus excesos fuera del rodaje eran peores. Fiestas interminables, amistades peligrosas y favores oscuros que le garantizaban impunidad. Lo que pasaba en sus noches no llegaba a los periódicos, pero en Hollywood se comentaba en voz baja. Algunos estudios preferían perder dinero antes que volver a trabajar con él, pero nadie se atrevía a romper del todo los lazos mientras siguiera siendo rentable. Eso le permitió arrastrar su imagen por el barro durante años, sin miedo a represalias. Cuando el público empezó a cansarse de sus escándalos, Flynn intentó limpiar su nombre, pero ya era tarde. El galán rebelde se había convertido en un estorbo para la industria que antes lo protegía.
Nadie quería compartir pantalla con alguien que destruía más carreras de las que impulsaba. Su decadencia fue lenta, pero inevitable. Flynn jamás entendió que el poder tiene fecha de caducidad, y que cuando se acaba, la caída siempre es más dura para quien vivió creyéndose intocable. Marlon Brando no respetaba reglas, y eso lo convirtió en un icono, pero también en una pesadilla para quienes intentaron trabajar a su lado. Era un actor brillante, sí, pero su talento venía empaquetado con arrogancia, desprecio y un ego del tamaño de Hollywood entero. Los rodajes con él se convertían en campos de batalla psicológicos, porque disfrutaba manipular, humillar y retorcer cada escena, hasta que fuera imposible reconocer el guión original. Directores terminaron odiándolo. Productores también. Si no quería trabajar, no trabajaba. Si llegaba tarde, todos debían esperarlo. Si pedía cambios absurdos, se hacían. Nadie tenía el valor de enfrentarlo directamente, porque su nombre seguía llenando salas. En Apocalypse Now, dejó claro que podía hundir un proyecto, y aún así salir ovacionado. Su desprecio no era un rumor, era su sello personal. Sus compañeros lo describían como cruel, frío y egocéntrico. Detrás de sus bromas había veneno. Burlas públicas, desplantes privados, y una actitud que siempre decía yo mando aquí. Nunca construyó relaciones, solo las usó mientras le convenían. El respeto que generaba venía más del miedo que de la admiración. Gene Simmons tenía rostro angelical y modales perfectos, pero su trato era tan cortante como su elegancia. En los rodajes muchos la evitaban no por temor, sino por simple hartazgo. Detrás de esa imagen intachable había frialdad, desprecio y una lengua afilada que sabía cómo herir sin necesidad de levantar la voz. Su arma era la indiferencia, y la usaba con maestría. Los productores sabían que Simmons podía destruir carreras con una sola frase, en el lugar y momento adecuados. Actrices jóvenes la evitaban, porque comprendieron rápido que tras esas sonrisas se escondía alguien que no perdonaba, no olvidaba y jamás dejaba pasar una afrenta. Sus exigencias ralentizaban los rodajes, sus caprichos alteraban horarios y sus desplantes podían convertir un ambiente laboral en una guerra fría permanente. Fuera del set, su comportamiento no mejoraba. En fiestas, en entrevistas, todo era calculado para proteger su imagen. Pero quienes la conocieron de cerca hablan de desprecios públicos, humillaciones veladas y una arrogancia que no tenía nada de casual. Ava Gardner dijo de ella que era como trabajar con una serpiente educada, y pocos se atrevieron a contradecirlo. Frank Sinatra fue adorado por el público, idolatrado por la prensa y temido por medio Hollywood. Su temperamento explosivo era conocido en todos los estudios. Su reputación no se construyó con canciones románticas, sino con amenazas, traiciones y amistades peligrosas. Directores, actores e incluso productores sabían que cualquier roce con él podía terminar mal, no solo en términos laborales. Si alguien le caía mal, le bastaba una llamada para arruinarle la carrera. Tenía amigos en los sitios correctos y enemigos en las listas negras. Su forma de resolver conflictos era directa, a gritos, con insultos o con advertencias veladas. Nunca ocultó su desprecio por aquellos que no se alineaban con sus deseos. Hubo películas en las que amenazó con retirarse solo para hacer que despidieran a compañeros que no soportaba. Fuera del set, Sinatra era aún peor. Burlas humillantes en público, desplantes, traiciones a quienes alguna vez llamó amigos. Su lista de enemigos creció con los años tanto como su fama. Detrás de cada éxito, había siempre alguien que prefería mantener las distancias. No eran rumores, eran anécdotas contadas por quienes sobrevivieron a su círculo. Ava Gardner era belleza, talento y un carácter que podía aplastar a cualquiera. Detrás de su imagen de diosa de Hollywood, había una mujer que no se andaba con rodeos, que sabía que con una mirada podía arruinarte el día o la carrera. En los rodajes, su desprecio por actores mediocres y directores débiles era legendario. Si algo no le gustaba, no lo disimulaba. Tenía fama de cruel, especialmente con mujeres más jóvenes o menos famosas. Las humillaciones eran sutiles pero letales, gestos, palabras, miradas que ponían en su lugar a cualquiera. Ava no pedía respeto, lo exigía y lo cobraba caro. Los estudios la toleraban porque llenaba cines, pero sabían que trabajar con ella era meterse en territorio hostil. Fuera de los sets, su reputación no mejoraba. Cambiaba de amigos, de maridos y de opiniones como quien cambia de vestido. No le importaba lo que dijeran, porque nunca necesitó caer bien.
Su lengua era tan afilada como su belleza, y no perdonaba traiciones, ni tampoco inseguridades ajenas. Quizás ese carácter feroz fue su escudo en una industria donde o aprendías a atacar, o te convertías en víctima. Orson Welles fue un genio, sí, pero también uno de los personajes más detestables que pasaron por Hollywood. Su talento venía acompañado de arrogancia, desprecio por sus colegas, y una obsesión enfermiza por el control. No respetaba directores, despreciaba actores y se burlaba de productores. Para él, nadie estaba a su altura. Los rodajes con Welles eran infernales. Exigía cambios constantes, destruía cronogramas, y despedía a cualquiera que no entendiera su visión. No seguía órdenes, las daba, incluso si eso arruinaba la película. En su mente no había lugar para la humildad, y menos para aceptar que alguien supiera más que él. Por eso acumuló más enemigos que premios. Fuera de las cámaras era igual o peor. Amistades rotas, deudas impagas, tratos incumplidos. Welles se movía como si todo el mundo le debiera algo. Su ego era tan grande que ni siquiera sus fracasos podían reducirlo. Muchos lo llamaban visionario. Pero en los estudios se decía en voz baja: trabajar con él era arruinar tu salud mental. Bette Davis no necesitaba disfrazar su carácter. Su mirada ya decía todo lo que las palabras callaban. Actores, directores y productores la temían, no por lo que hacía en pantalla, sino por lo que era capaz de hacer tras bambalinas. Si alguien osaba ponerse en su camino, sabía que la venganza llegaría, tarde o temprano. Durante los rodajes no respetaba jerarquías. Interrumpía escenas, humillaba a compañeros, exigía reescrituras y se burlaba de directores frente al equipo entero. Para ella, el respeto no se pedía, se arrancaba. Detrás de muchas actuaciones memorables, había un ambiente envenenado por su lengua afilada y su desprecio por los débiles. Su frase favorita se volvió leyenda: «Yo no compito, yo destruyo». Fuera del set, era igual de temida. En fiestas, entrevistas y camerinos no había filtro. Sabía quién estaba subiendo y quién estaba por caer, y nunca desaprovechaba la oportunidad de recordárselo. Pocos se atrevieron a enfrentarse a ella, porque sabían que Bette tenía aliados donde más dolía. Nadie quería ser su enemigo porque ella jamás olvidaba. ¿Era maldad o simple supervivencia? Tal vez ambas, porque en Hollywood, si no eras fuerte, no sobrevivías. Joan Crawford dominó Hollywood a fuerza de ambición y desprecio. Su imagen pública era impecable, pero quienes la conocieron de cerca no guardan buenos recuerdos. Manipuladora, fría y cruel, Joan no dudaba en aplastar a cualquiera que representara una amenaza, dentro o fuera del set. En los estudios todos sabían. Donde ella ponía la mirada, alguien caía. Durante los rodajes, su comportamiento era tan impecable como calculado. Pero en camerinos, su verdadero rostro salía a flote. Maltratos, burlas, sabotajes. No era raro que sus compañeras de elenco terminaran llorando o exigiendo renunciar. Sus rivales eran humilladas en público, sus amantes abandonados cuando ya no servían, y sus enemigos eliminados del mapa con un par de llamadas. Fuera del trabajo, Crawford vivía en guerra con todo aquel que no le mostrara su misión. Su obsesión por mantener el control se extendía a sus hijos, a sus empleados y hasta a sus amigas. Lo que se decía a puertas cerradas jamás llegó a las portadas, pero en Hollywood nadie quería cruzarse en su camino. Por eso su leyenda nunca desapareció, aunque su imagen se manchara con el tiempo. Estas no son simples anécdotas, son las huellas que dejaron algunos de los nombres más grandes de la época dorada de Hollywood. Estrellas que el público adoraba, pero que dentro de los estudios eran vistas como un cáncer que había que soportar mientras siguieran generando dinero. Detrás del glamour, detrás de las alfombras rojas, se escondía un juego sucio donde el talento no siempre caminaba de la mano con la decencia. Hoy esos nombres siguen brillando en la historia del cine, pero quienes los conocieron de cerca saben que no todo lo que brilla merece aplausos. Algunos destruyeron carreras, otros arruinaron vidas, y todos dejaron un rastro de enemigos que jamás pudieron hablar abiertamente, hasta ahora. Hollywood construyó ídolos, pero también los encubrió, y esas verdades siguen incomodando incluso hoy. Si quieres más historias de lo que nunca te contaron sobre tus estrellas favoritas, suscríbete y acompáñanos en este viaje por el lado oscuro del cine. Porque detrás de cada gran película, siempre hubo alguien dispuesto a todo para no perder su lugar.